Los carbohidratos, tan mencionados hoy en día cuando hablamos de salud, alimentación, bienestar, dietas, ¿son realmente la causa del problema o por qué muchos los han demonizado y los excluyen de la alimentación, tal como en la dieta keto o una dieta low carb? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer en lo que respecta a alimentación y carbohidratos? ¿Excluirlos? ¿Moderarlos? ¿Incluirlos en grandes cantidades? ¿Cuáles son los riesgos potenciales a la salud con el consumo de carbohidratos? Bueno, justamente este video pretende ser una breve y concisa guía sobre los carbohidratos en general, el consumo y cómo podemos incorporarlos de manera saludable a nuestro estilo de vida. Vale la pena entender el contexto antropológico, la alimentación humana, los carbohidratos en la historia de la humanidad, para entender entonces cómo es que debemos incorporar el consumo de carbohidratos a nuestra alimentación. Los carbohidratos no son propiamente un grupo de alimentos, sino el contenido de varios grupos de alimentos, que pueden ir desde frutas, pueden ser raíces o tubérculos, leguminosas como frijoles, habas, lentejas, es decir, todo aquello que tenga en su composición azúcares o almidones, para decirlo de forma muy simple. Como lo mencioné hace un momento, en la naturaleza encontramos carbohidratos, es decir, la naturaleza nos provee fuentes de almidón, azúcares, que nos proveen a su vez energía. La característica de los carbohidratos en su forma natural es que son temporales o aparecen en la naturaleza por temporadas, ciclos de manera muy mesurada, podríamos decir. Por ejemplo, las frutas son por temporada y por región. La geografía también cuenta mucho. En la mayoría de los casos podríamos decir que no se dan durante todo el año, ni tampoco en todas las regiones. Lo mismo podríamos decir de los cereales, por ejemplo, trigo, arroz, avena, que son cereales, tienen en su contenido carbohidratos, pero también son alimentos de temporada. De manera que el ser humano, previo a la industrialización de los alimentos, previo a la era industrial, tenía un acceso, si no restringido, sí moderado a los carbohidratos, dependiendo de la zona geográfica en la que se encontraba. No disponía de ellos todo el tiempo, todo el año, en cualquier momento, como ahora los tenemos en cualquier centro comercial, en cualquier tienda del barrio, porque la mayoría de los comestibles que encontramos en estos lugares son carbohidratos, derivan de harinas y contienen una alta carga de azúcares. Y es allí donde tenemos el problema con los carbohidratos, no en aquellos que tienen su origen en la naturaleza, sino en los ultraprocesados, que son aquellos que han sido sometidos a muchos procesos industriales para entonces tenerlos empaquetados en el anaquel con un empaque bastante atractivo, listos para ser consumidos a cualquier hora, en cualquier momento. En otros videos he hablado, por ejemplo, del jarabe de maíz de alta fructosa, que es un endulzante que se coloca a una infinidad de alimentos ultraprocesados, así como bebidas, refrescos, mermeladas, jugos. Una alta carga de fructosa, carbohidratos, que nuestro cuerpo no puede gestionar de manera fácil. Ese es uno de los grandes problemas de los carbohidratos, el alto consumo de carbohidratos de manera indiscriminada durante años. Si tú lees las etiquetas de alimentos ultraprocesados, encontrarás este alimento como jarabe de maíz de alta fructosa, que es azúcar. No solamente lo encuentras como azúcar, sino como sacarosa, sucralosa, fructosa. Es decir, tiene muchos nombres que a veces vienen disfrazados por razones mercadológicas, ocultarlo para que no sea tan visible al consumidor informado. A veces lo encuentras como jarabes, jaleas, concentrados, pulpa. Muchos de los problemas de salud modernos tienen una estrecha relación con el alto consumo de carbohidratos de manera indiscriminada. Por ejemplo, y de manera muy obvia, la epidemia de diabetes, problema que se origina inicialmente como una resistencia a la insulina. Dado que exigimos que haya una producción excesiva de insulina durante muchos años, dañamos la sensibilidad a la insulina por parte de las células, lo cual va degenerando en prediabetes, acumulación de grasa visceral, sobrepeso, obesidad, problemas evidentemente metabólicos, pero también hay otros de índole cognitivo o neurológico, como el Alzheimer, que algunos han optado por llamarle diabetes tipo 3, dado que se ha identificado que las mismas causas o el mismo origen de la diabetes tipo 2 tiene relación con el Alzheimer. Niebla mental, dificultad para concentrarse. Problemas como ansiedad y depresión están relacionados a picos de insulina o alta carga de glucosa en la sangre. Problemas dermatológicos como eczema,
Hambre insaciable de manera paradójica, por más que uno coma alimentos altos en carbohidratos, no hay saciedad, no hay nutrientes, por lo que hay hambre insaciable. Y desbalances hormonales que en el caso de los hombres se puede evidenciar no solo con acumulación de grasa en caderas, por ejemplo, sino también con crecimiento de las glándulas mamarias. Y en el caso de las mujeres se puede evidenciar con crecimiento de vello facial, síndrome de ovario poliquístico, irregularidades menstruales. Ahora, lo interesante en lo que respecta a los carbohidratos y la alimentación, tenemos un aspecto terapéutico, lo cual no es nuevo. Yo sé que tú has escuchado en otros videos, en redes sociales sobre la dieta keto, que es una alimentación muy baja en carbohidratos o a veces excluyendo carbohidratos, lo cual tiene sus beneficios, como ya lo mencionaré más adelante, beneficios que están circunscritos a pautas muy específicas y temporalidades. Por ejemplo, en el siglo XIX tenemos el método Banting de William Banting, que excluía justamente los alimentos con alta carga glucémica, productos de panificación, bollería, azúcar en general, con buenos resultados para la pérdida de peso y reversión de la diabetes. Lo mismo podríamos decir del siglo pasado con la dieta Atkins, la dieta del Dr. Atkins, que es justamente quien pone nuevamente sobre la mesa la dieta cetogénica como terapéutica, con beneficios no solamente en temas metabólicos como lo es el sobrepeso y la diabetes, sino incluso padecimientos del orden neurológico, como epilepsia, autismo, esquizofrenia, con beneficios en ello. ¿Y qué decir de la ansiedad y depresión, que también disminuyen drásticamente cuando se lleva a cabo un esquema muy bajo en carbohidratos? Los beneficios terapéuticos de un esquema restringido en carbohidratos tienen que ver con el tema de la insulina. La resistencia a la insulina como problema inicial degenera o deriva en otros problemas. Una vez que logramos revertir esa resistencia a la insulina, corregimos no solo problemas metabólicos como acumulación de grasa, sino también temas hormonales, temas cognitivos e incluso hasta digestivos. Y en esta parte es donde podríamos hablar de una guía para el consumo inteligente de los carbohidratos. Para una fácil comprensión hablaremos de calidad, luego de cantidad y luego de el cómo incorporarlos a nuestro estilo de vida. Por supuesto que tenemos calidades en el tema de los carbohidratos. No es lo mismo los productos de bollería, refinados, ultraprocesados, altos en azúcares, altos en harina, que aquellos que son carbohidratos de origen, es decir, que encontramos en la naturaleza como frutas, leguminosas, cereales. Por supuesto que aquí la clave es optar por aquellos carbohidratos que son de origen natural, que no han tenido procesamientos, sino tal como vienen de la naturaleza o con la menor cantidad de procesamientos posible. Todos aquellos que están en el orden de los ultraprocesados, lo más recomendable es eliminarlos tanto como sea posible o excluirlos al 100%. Disminuir cereales para el desayuno, todo aquello que viene empaquetado, productos de bollería, repostería, pastelería, caramelos, dulces, postres, botanas, todo lo cual deriva de harinas y tiene una alta carga de azúcares en muchos casos. Aquí hay que entender un concepto importante, el índice glucémico de los alimentos y la carga glucémica por otro lado. El índice glucémico tiene que ver con la velocidad en la cual se absorben esos azúcares, esos carbohidratos a nivel digestivo. Cuando es un alto índice glucémico, quiere decir que se absorbe de manera muy rápida. Así como lo consumes, en pocos minutos ya estará en tu torrente sanguíneo generando picos de insulina o demandando demasiada insulina para ser metabolizados. La clave está en optar por alimentos de moderado índice glucémico o bajo índice glucémico. En el caso de las frutas, eso lo consigues con la fibra, dejando la fibra en las frutas. La cáscara, no extrayendo solamente la pulpa o haciendo jugos, sino cuidando que sea el alimento íntegro, tal como te lo ofrece la naturaleza. Lo mismo diríamos de las leguminosas, que tienen su fibra aún. Raíces o tubérculos como la papa, el camote, sería lo mismo. Y cambiaría cuando le quitamos la cáscara o la fibra. Aumentarían su índice glucémico, aumentando así la absorción y la demanda de insulina. En un momento más hablaremos de algunas claves para disminuir la velocidad de absorción de los carbohidratos y mejorar aún más nuestro metabolismo si es que hay algún daño. La carga glucémica, por otro lado, tiene que ver justamente con eso, la cantidad de glucosa, azúcares, la cantidad de carbohidratos en el alimento. Por supuesto, esos alimentos, aunque naturales, como ya comentábamos, tienen una alta carga glucémica en su mayoría, dado que ese es el componente o la composición principal del alimento. Lo cual me lleva al segundo punto, que es la cantidad a consumir de carbohidratos. Número 1, la temporalidad.
Carbohidratos de temporada, frutas de temporada. La naturaleza nos ha provisto de alimentos por temporada que nos prepara con los nutrientes que necesitamos para enfrentar cambios en el ambiente o cambios en el entorno. En el caso de una dieta cetogénica, la cantidad de carbohidratos puede disminuir hasta 40 o 60 gramos por día. Para que te des una idea de cuánto es eso, una manzana en promedio tiene 15 gramos de carbohidratos. De manera que para cumplir ese requerimiento muy bajo de carbohidratos, 3 manzanas serían tu consumo total de carbohidratos y el resto tendría que ser proteína o grasas. En un esquema bajo en carbohidratos o low carb, la indicación puede ser un tanto variada. Hay quienes recomiendan alrededor de 150 gramos, otros hasta 300 gramos, lo cual seguiría siendo un esquema moderado en carbohidratos. Aquí la clave está en entender cómo funciona mejor tu cuerpo. Si hay problemas metabólicos, siempre es bueno optar por algún tiempo de dieta cetogénica, un mes por ejemplo, no más de 6 a 8 semanas incluso, pero volviendo a un esquema moderado en carbohidratos, no excluirlos por demasiado tiempo. La evidencia demuestra que, particularmente en el caso de mujeres, se presentan desbalances hormonales que se evidencian por pérdida del periodo menstrual, pérdida de cabello, vello facial, cuando la dieta cetogénica se prolonga por demasiado tiempo. No hay necesidad de prolongarla, salvo que veas que te está produciendo beneficios. No por tener una etiqueta, no por seguir una recomendación de un influencer lo sigas haciendo. Hazlo de manera inteligente, puedes tener grandes beneficios llevándolo por periodos 4 a 8 semanas. Mejor aún si como estilo de vida mantienes una dieta moderada en carbohidratos o ligeramente reducida, por ejemplo entre 200 a 300 gramos de carbohidratos por día, que te permita tener una salud metabólica óptima, cuidando también la calidad de los carbohidratos como ya comentábamos. El plato Harvard, como otros gráficos educativos en lo que respecta a alimentación, asignan una cuarta parte del plato a carbohidratos. Esto quiere decir que no es la parte principal de tu alimentación, la parte principal la llevan las proteínas, luego los alimentos de origen vegetal, grasas saludables y dejando los carbohidratos solo a un 20 o 25% de tu alimentación como estilo de vida saludable. Ahora, el tercer punto, ¿cómo podemos incorporarlos de manera inteligente más allá de la calidad y la cantidad en nuestro estilo de vida? Cuando incluimos los carbohidratos no como primer alimento de tu comida, por ejemplo, tu primer alimento del desayuno o la cena incluso, sino en el intermedio o final de tu comida, la velocidad de absorción disminuye muchísimo. Tanto que aunque sean alimentos de alto índice glucémico, es decir, de rápida absorción, terminarán siendo absorbidos de manera mucho más lenta luego de ser mezclados en el bolo alimenticio a nivel gástrico con grasas, proteínas, fibra. Esto puede ayudar muchísimo a lograr resolver los problemas metabólicos cuando cuidamos la cantidad de los carbohidratos, la calidad, pero también el momento en el que consumimos los carbohidratos. Un preparado de medio vaso con agua con una cucharada de vinagre de cualquier tipo, vinagre blanco, vinagre de manzana o sidra de manzana antes de comer, también puede ayudar muchísimo. El ácido acético del vinagre cambia totalmente la molécula de almidón, la molécula del carbohidrato, y entonces la velocidad de absorción con ello también cambia. Además de que esa cantidad de acidez antes de tu comida sirve como un digestivo que podrá ayudarte a mejorar problemas digestivos. Una parte fundamental en cualquier persona, en cualquier edad, en cualquier momento de la vida es el movimiento. Más aún después de comer, se ha observado que cuando hay movimiento después de una comida alta o moderada incluso en carbohidratos, no se generan picos de glucosa, tampoco picos de insulina por consecuencia, que puede ser algo tan simple como dar una caminata de 15 minutos o activarse con actividades que no son de exigencia propiamente, como un entrenamiento propiamente dicho. Por supuesto, no jugos, no zumos de frutas. No hay que quitarle la fibra a esos alimentos, hay que mantenerlo en su estado original. Y tampoco recomendaría licuados, es decir, batidos de fruta, donde la fibra se pulveriza. Se le está quitando esa característica útil a la fibra, con lo cual vamos a tener una alta o rápida absorción de carbohidratos. Aquí hay un punto muy importante de algo que conocemos como almidón resistente, que tiene por un lado un beneficio metabólico y otro digestivo. El almidón resistente se crea en alimentos altos en almidón, tal es el caso de la papa, el camote o papa dulce, arroz, que luego de la cocción, es decir, de aplicar calor para transformar el alimento, hay un enfriamiento. Si se coloca el alimento en el refrigerador para después ser consumido, no en caliente, sino posterior al enfriamiento,
sea que se caliente o se consuma en frío, esa molécula de almidón se conoce como almidón resistente. Es de muy baja absorción, lo cual no genera picos de glucosa, no genera picos de insulina, y además es un prebiótico, de manera que por un lado haces un favor a tu cuerpo a nivel metabólico con el tema de la insulina, y por otro lado propicias salud intestinal proveyendo el alimento a las bacterias benéficas de tu microbiota. Ahora, ¿cuándo sí vale la pena y cuándo no restringir, eliminar, moderar el consumo de carbohidratos? Por ejemplo, si tú tienes intención de perder peso, si te han diagnosticado con resistencia a la insulina o más allá como diabetes, prediabetes también, te convendría un esquema bajo o muy bajo en carbohidratos de manera temporal, no de manera permanente. Asimismo, si tienes disbiosis intestinal, es decir, un desbalance en tu microbiota, por ejemplo, sobrecrecimiento bacteriano, sobrecrecimiento de cándida, te convendría de manera temporal un esquema muy bajo en carbohidratos de manera que no haya una excesiva fermentación en tus intestinos, dado que el nutriente predilecto de muchas de estas bacterias, estos hongos como el caso de la cándida, son los carbohidratos. Son dos de las principales condiciones que yo vería apropiado hacer una disminución en el consumo de carbohidratos. Temas metabólicos y temas digestivos como el sobrecrecimiento bacteriano o disbiosis intestinal. Ahora, ¿cuándo no te convendría hacer una restricción de carbohidratos? Por ejemplo, si tú eres un atleta de moderado o alto rendimiento, te convendría mantener los carbohidratos y no excluirlos, aunque también es cierto que existen deportistas que argumentan que a pesar de tener una dieta cetogénica, también tienen alto desempeño. Eso dependerá de cada persona. Sin embargo, si te interesa ganar masa muscular o mantener tu masa muscular, quizás no te convenga hacer una restricción de carbohidratos. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, el que tiene que hacer una restricción propiamente como el que no tiene que hacer una restricción, sí lo conveniente es siempre cuidar la cantidad, la calidad y el orden en el que consumimos los carbohidratos. Los beneficios son sin número. Si hablamos en temas cognitivos, mejora en la capacidad de concentración, mejor atención. Si hablamos de temas hormonales, mejor calidad de sueño, estabilidad en los niveles de energía a lo largo del día. Y por supuesto hay beneficios en la digestión. Algo bueno del acceso a la información es que cada uno de nosotros hoy en día tiene la capacidad de informarse, investigar, también asesorarse con expertos para tomar el control de su salud, autogestionar la salud personal, que es responsabilidad de cada uno, es responsabilidad de uno mismo. Espero que esta guía cumpla con ese propósito de ofrecerte un panorama más amplio, de manera muy resumida y de manera muy sintetizada. Nada de lo que veas en un video lo tomes como el fin del tema, sino que tómalo como base para hacer una investigación más profunda, sobre todo cuando tiene que ver con tu salud y la de tu familia. Mientras tanto, te agradezco mucho que hayas visto este video y te veo en uno próximo. Chao.